Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar con mi ponencia y creo que estamos más todos, más o menos, así que bueno, si viene alguien, pues ya se incorporará. ¿Vale? Bueno, pues lo primero, daros las gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde y sobre todo por haber escogido mi ponencia, que espero que os resulte de interés y os aporte. De todas maneras, al final tendremos un turno de preguntas, así que cualquier persona que tenga alguna duda o quiera comentar, genial. Y si no, al final, pues si queréis que hablemos sobre algo, cualquiera de vosotros que tenga interés, lo mismo, encantado. ¿Vale? Bueno, pues eso, muchas gracias a todos vosotros. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que me gustaría hacer hoy es presentarme. Soy Nacho Garnés, soy licenciado en Ciencias de la Información, en Publicidad y Relaciones Públicas. Después hice un máster en Gestión Publicitaria como componente de la Mercadotecnia y a continuación un máster en Data Mining y Marketing Intelligent. Llevo unos 12 años aproximadamente trabajando dentro de Internet, siempre en posiciones estratégicas. Y bueno, actualmente trabajo como director de marketing en Kaspersky Lab, es una multinacional de seguridad informática para España y Portugal, y como Digital Marketing Manager para Kaspersky Lab, la parte de Europa, trabajando para España, Portugal, Italia y Francia. Hoy la verdad es que me siento bastante orgulloso, pero puedo decir que he tenido la suerte de trabajar por lo que son las 4 partes del mundo estratégico o los 4 agentes, de haber trabajado para anunciante, para el medio, para agencia creativa y para central de planificación y compra de medios. Y hoy puedo decir igualmente que he tenido la suerte de pasar por empresas como Yahoo, Columbia, Trista Films de España, Kaspersky por supuesto, y bueno, pues Netzinkarat, etc. ¿Vale? La verdad es que todas las ponencias, todas las charlas, las clases que doy en las diferentes escuelas con las que colaboro, suelo empezar siempre definiendo lo que es Internet. Y para mí Internet es un medio de comunicación, es un canal de distribución, es un medio de interacción, en definitiva, un entorno de relaciones sociales complementario, pero que debe de tenerse en cuenta dentro de la estrategia global de cualquier empresa. Y la verdad es que es muy fácil decir esto, hablarlo así públicamente para abrir una ponencia, pero la realidad es que desde mi punto de vista no son muchas las empresas que no están aprovechando Internet ni la están incorporando dentro de su estrategia global. Y creo que desde mi punto de vista están perdiendo oportunidades. Internet ofrece grandes soluciones estratégicas para personas individuales, igualmente para autónomos, para pymes o para grandes corporaciones. Y creo que eso se debe de analizar, estudiar y buscar esas oportunidades. Actualmente, o con datos a finales del 2011, podemos decir que hay unos 555 millones de websites a nivel mundial. Y de la misma forma, pues estamos hablando de unos 100 millones de dominios ¿vale? .com, unos 14 millones de dominios .net, unos 10 millones de dominios .org y más de 1,5 millones de dominios .es. ¿Vale? La categoría con mayor volumen de usuarios, pues sin duda es emailing, y actualmente podemos hablar de que hay unos 3.145 millones de cuentas de correos. Y respecto a esta categoría, hay unos 2.045 millones de usuarios de Internet, de correo electrónico. Diariamente se envían unos 294.000 millones de emails, ¿vale? De los cuales el 71% son spam y el 0,39% pues lleva malware, cualquier tipo de virus. La población mundial actualmente es de unos 7.000 millones de habitantes, ¿vale? La población internauta es de unos 2.200 millones de habitantes. El volumen de usuarios de telefonía móvil a nivel mundial es de unos 5.900 millones de usuarios, de los cuales aproximadamente el 35 o 40% poseen un smartphone, ¿vale? Y de la misma forma, que son unos 1.500 millones de usuarios. La audiencia de Internet en Europa es de unos 500 millones de usuarios y representa aproximadamente el 23% del total población internauta, y la audiencia de Internet en España es de unos 25 millones de usuarios, según las diferentes fuentes con las que trabajamos y de las que vamos a hablar luego a continuación. En definitiva, la mayor población, el mayor volumen de usuarios de Internet se concentra en Asia, ¿vale? Y a continuación, pues Europa. Europa tiene una posición bastante importante y relevante dentro de la industria de Internet. Y de la misma forma, en cuanto a los datos de penetración de smartphone respecto al total usuarios de telefonía móvil, podemos decir que España es el segundo país con mayor penetración. El 44% de los usuarios de mobile o de teléfonos móviles posee un smartphone. Estamos por encima de países como Estados Unidos o por encima de países como Alemania. El país único que está por encima de nosotros con una penetración del 45% de smartphone es UK, Inglaterra. ¿Vale?
todo este volumen de usuarios conlleva a unas necesidades de medición para analizar cuál es la audiencia de Internet, cuál es la audiencia de nuestro site y realmente dónde podemos captar tráfico nuevo y audiencia cualificada para conducirlos hacia nuestro website. Y para ello utilizamos dos enfoques de medición. Un enfoque basado en el site-centric, ¿vale? Y otro que es la medición censal y un enfoque basado en la medición a través de audiometría, ¿vale? Y es el user-centric. Dentro de la parte de la medición censal o el site-centric, lo que estamos hablando en definitiva son las herramientas de analítica web, que son las herramientas que a través del marcado JavaScript de cada una de las páginas de nuestro website nos permite entender cuáles son las visitas que tenemos, los usuarios únicos, el tiempo que se pasan dentro de nuestra página, los ratios, las conversiones, la facturación, etcétera. Un montón de datos realmente interesantes y necesarios para poder entender el comportamiento cuantitativo de los usuarios que visitan un website, en este caso el nuestro. Y cuando hablamos de herramientas o de soluciones de analítica web, pues todo el mundo conocemos Google Analytics, que tiene una versión de pago, una versión gratuita, pero hay muchas más. Podemos hablar también de Omniture. Omniture es una gran herramienta analítica web, desde mi punto de vista, probablemente una de las más avanzadas, aunque también tiene un nivel de sofisticación bastante alto. Pero bueno, también tenemos Site Census de Nielsen o WebTrends, etcétera. Hay bastante diferentes herramientas de analítica web. Ese es el primer enfoque de medición. El segundo enfoque de medición sería a través de la audiometría. Es decir, lo que hacemos es diseño de una muestra, a los cuales, que son los miembros del panel, a los cuales le vamos a someter a estudio y vamos a ver cómo evoluciona su navegación, su comportamiento y los distintos sites que está visitando. ¿Vale? Para ello y para poder recoger la información de navegación de estos distintos usuarios, lo que hacen estas dos más importantes empresas, que son Nielsen y Comscore, lo que hacen es diseñar la muestra, instalan un software en el equipo, en el ordenador de cada uno de los miembros del panel y lo que hacen es un seguimiento de toda la navegación que están haciendo. Y al final de mes o unos días más avanzado el mes siguiente, lo que ofrecen es un informe, un report, donde se estructuran las distintas categorías dentro del mundo online y de la misma forma pues nos van a dar información sobre usuarios únicos, sobre reach, sobre tiempo de navegación, etcétera. Y aquí ya hemos incorporado el primer concepto que creo que es importante aclarar y definir, y es el reach. El reach sería el porcentaje de la población internauta que visita un determinado website. Es decir, el reach, por ejemplo, de Google en España, que estamos a hablar aproximadamente de un 90%, significa que el 90% de los usuarios de Internet en el último mes alguna vez accedió a Google, ¿vale? Pero estos dos enfoques de medición, tanto el site-centric como el user-centric, debemos de compararlo porque lo que nos van a ayudar, lo que nos van a ofrecer o la información que nos van a aportar es bastante diferente. Y la metodología con la que trabajan igualmente. En el caso del site-centric, lo que hacemos es trabajar con las cookies. Las cookies es un archivo de texto que se deposita, un TXT que se deposita por parte de los servidores y de los ad server en nuestro ordenador y nos permite, o les permite a ellos, identificarnos la próxima vez que vayamos a visitar ese mismo website, de manera que el ad server mirará o el servidor mirará si tenemos su cookie y si tenemos su cookie recogerá la información y sabrá que ya no es la primera vez que visitamos un website, sino que previamente hicimos una visita. En el caso, como decía, del site-centric se va a centrar en la cookie. En el caso del user-centric no se centra en la cookie, se centra en la información que van dejando tras la navegación de los usuarios a través de este software a esas dos grandes empresas que hemos comentado. En el caso del site-centric se tiene en cuenta los usuarios desde España y los que son de fuera de España. Y en el caso del user-centric solamente vamos a tener en cuenta los usuarios españoles porque al diseñar la muestra hemos escogido usuarios de nuestro país y les hemos facilitado el software para instalar. De manera que en cuanto al user-centric, cada uno de los países diseña su muestra y hace un análisis de la navegación en cada uno de los territorios, ¿vale? De la misma forma, en el caso del site-centric lo que nos podemos encontrar son errores de medición propios de la tecnología de la cookie. En el caso del user-centric, lo que nos vamos a encontrar son errores propios de la extrapolación al universo. Es decir, hemos diseñado una muestra, tenemos sus datos, pero esos son los datos de una muestra. Necesitamos hacer una extrapolación para poder ofrecer datos globales y de la misma forma hay que hacer un ajuste para poder entender si los datos que estamos ofreciendo o aportando son de calidad. De la misma forma, en el caso del site-centric nos centramos en ordenadores, en el caso del user-centric nos centramos en los miembros del panel,
¿vale? En el caso del site-centric nos encontramos con medidas precisas o medidas censales, métricas más ajustadas, y en el caso del user-centric son lo mismo, aproximaciones, puesto que se diseña la muestra, se analiza y luego hay una extrapolación. Y en esta extrapolación pues debemos de tener en cuenta que el margen de error no supere un número alto o una cantidad alta que nos permita no dar por válidos esos datos. A través del user-centric no podemos obtener datos a tiempo real, y a través del site-centric y las herramientas que tenemos sí que podemos ofrecer a tiempo real y saber qué es lo que está pasando con nuestros usuarios. Y a través del site-centric, y algo que estamos empezando a trabajar y que está teniendo cierto desarrollo en este último año, son la parte de la analítica predictiva, es decir, tener capacidad para predecir comportamientos después de haber analizado las visitas, el site y los distintos sitios o páginas o estructuras que ha ido visitando cada uno de los usuarios que nos visitaron. Y de la misma forma, en el user-centric es inviable hablar de predicciones. Pero la realidad es que ya no es el presente, ya no es el futuro, sino el presente, que lo que estamos abordando es un sistema de medición híbrido que permita aunar las dos metodologías y ofrecer unos datos más ricos y que de verdad tengan valor para los anunciantes y para las agencias o centrales de compra, ¿vale? Una vez visto también este ámbito de medición, es importante hablar también cuál es la situación respecto al consumo de medios aquí en España. Entonces, pues vemos que tan solo Internet y la radio son los únicos dos medios que realmente están experimentando un crecimiento representativo. Vemos que Internet en el último año, desde noviembre de 2010 hasta noviembre de 2011, se ha producido un incremento en audiencia del 10,46% y en la radio del 2,81%. Pero la verdad es que Internet también está ayudando a la radio a que crezca, puesto que hay un volumen de usuarios que escucha radio a través de Internet. ¿Vale? Respecto al resto de medios, pues salvo la televisión, pues que al final se está manteniendo, el resto de medios están experimentando una caída fuerte. Y con respecto a Internet, ese medio que está creciendo constantemente y que representa grandes oportunidades para los anunciantes y para las agencias, lo que os he traído son datos reales de cuál es la audiencia de Internet en España respecto a los 3 o a los 10 principales players en la primera categoría. Entonces vemos que Google, la audiencia de Internet en España, habíamos hablado de esos 25 millones, 24 millones y medio, de los cuales el 94,2% visita Google. Cuando hablamos de Google, estamos hablando de Google Search, estamos hablando de Google Plus, estamos hablando de las distintas propiedades. Y en el caso de Microsoft, igual. Entonces vemos que de los 24 millones y medio de usuarios de Internet, el 94,2% accede a alguna de las propiedades de Google. El segundo con mayor reach es Microsoft, con un 92,6%. A continuación nos encontramos con Facebook, que tiene un 78,1%, es decir, el 68% de los usuarios de Internet en España tienen un perfil en Facebook, ¿vale? Lo cual es importante. A continuación nos encontramos con Grupo Prisa, con aproximadamente un 56, un 57% de reach, y Yahoo con un 52%. Pero también creía que era importante traer información sobre la que son las dos categorías más importantes de Internet, que son Search y Social Media. Entonces vemos que dentro de Search, del total usuarios de Internet, el 95-96% de ellos hace búsquedas a través de alguno de los motores de búsqueda. Lógicamente, Google es el que mayor porcentaje de usuarios tiene. El 86,7% de los usuarios de Internet acceden a Google Search. El segundo es Bing, con un reach del 29%. A continuación, Ask, con un 25%, etc. Decir que este ranking en Search se está repitiendo en todos los países de Europa, en España, en Portugal, en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, etc. Es decir, prácticamente los players son los mismos. Y en el caso de Social Media, que es la categoría que ha tenido más crecimiento en el último año, pues vemos que el 97,3% de los usuarios de Internet accede a alguna de las plataformas de social media. Y cuando hablamos de social media no estamos hablando solamente de Facebook y de Twitter, sino que social media es mucho más que todo ello, y creo que también ofrece grandes oportunidades para los anunciantes. En cuanto al ranking en social media, pues vemos que el que mayor reach tiene, como decíamos, es Facebook, con un 68,1%. A continuación, Blogger, con un 42,8%, que es la plataforma de blogs de Google. Y datos anecdóticos, pues por ejemplo, Twenty, que tiene un 29% de reach, o Twitter, que ya en España tiene 5 millones de usuarios. ¿Vale? En cuanto a la inversión, ¿cuánto nos estamos gastando los anunciantes en Internet? Pues vemos que respecto al resto de medios, el escenario es similar que al resto de audiencia, que a las audiencias.
La de la inversión en tele cae, la inversión en los diarios cae, la inversión en Internet crece un 12,6% en 2011 y el resto de medios, salvo el cine, que también tiene un crecimiento, la situación es de caída. Por lo tanto, los anunciantes están empezando a ver las oportunidades que tiene Internet y están empezando a apostar por él. El año pasado, en el año 2011, los anunciantes invertimos aproximadamente unos 900 millones de euros. ¿Vale? De los cuales 884, 883 se invirtieron en Internet y 16,12 o 16,14, 16,13, perdón, se invirtieron en mobile. ¿Vale? Respecto a la inversión en Internet, pues vemos la evolución con ese crecimiento 10, 12, 15% de incremento en inversión publicitaria en los últimos años. Y respecto a Internet, pues vemos que del total 884 millones de euros invertidos, el 52% prácticamente se destina a Search, es decir, Google en su gran mayoría, y el resto, es decir, ese 48,3 o 23%, se destina a Display. Es decir, que los anunciantes siguen invirtiendo más en Search que en publicidad como tal en el medio online. Pero la realidad es que también este nivel de inversión se está ajustando y veremos cómo poco a poco se irá igualando. ¿Vale? Y respecto a la parte de mobile, pues vemos que los anunciantes de los 16 millones de euros invertidos han destinado tan solo el 17% de todo ello, o el 16,7% a la parte de Search, y en Display o publicidad dentro de móviles, pues están destinando el 83%, es decir, unos 13 millones y medio. ¿Vale? Estos datos son los que da la IAB, pero la MMA, que es la Mobile Marketing Association, está hablando de que la inversión publicitaria en mobile por parte de los anunciantes es de 63,6 millones, lo que representa un crecimiento de un 67% respecto al año anterior. La diferencia es que IAB no tiene en cuenta los costes o la inversión en el desarrollo de aplicaciones y MMA sí lo está teniendo en cuenta. Por eso la diferencia de datos tan grande. En cuanto a respecto a las compras, de cuánto estamos gastándonos los españoles en compras a través de Internet, pues vemos que en el año 2011 los españoles han gastado alrededor de unos 9.400, 9.500 millones de euros. Y decir que esta es la primera vez, o 2011 ha sido la primera vez, que los españoles o que las personas, los internautas, han pasado la barrera de los 2.000 millones de euros en compras a través de Internet por cada uno de los trimestres. Y por último, pues lo que hemos comentado, un crecimiento en las compras a través de Internet de un 27%. En cuanto a las categorías con mayor volumen de compras por parte de los internautas, vemos que la venta de billetes es la que mayor volumen de facturación deja. A continuación, el tema de las agencias de viajes, después el marketing directo y a continuación transporte terrestre, etcétera. Es decir, que al final Travel, que desde mi punto de vista es una de las categorías más maduras, es una de las categorías que mayor volumen de inversión está destinando, pero sin duda es la categoría que mayor volumen de compras o mayor revenue está generando por parte de las compras realizadas por los internautas. ¿Vale? En cuanto a la forma de contratación publicitaria que los anunciantes llevamos a cabo para abordar nuestros esfuerzos estratégicos, podemos hablar de varios modelos de contratación publicitaria. Hablamos de coste por mil, que es el CPM, de manera que a través de este modelo pagaremos cada vez que generamos 1.000 impactos publicitarios. Pagaremos una cantidad de dinero ajustada y negociada con los medios que hemos incluido en nuestro plan de medios, ¿vale?, en función de esos 1.000 impactos publicitarios. En el caso del modelo del CPC, lo que estamos pagando no es por impactos publicitarios, sino por clic. Pagamos cada vez que un usuario recibe un impacto publicitario y pincha, independientemente de las impresiones que haya tenido que servir el medio. Otra forma de contratación publicitaria es el CPL, que es el coste por registro, el coste por lead, de manera que ante este modelo solamente pagaríamos por aquellos usuarios que, habiendo sido impactados, habiendo visitado nuestro website, se registran. Si un usuario visita y no se registra, para el anunciante no va a tener ningún coste. Y por último, podemos hablar del coste por adquisición, que es el CPA, de manera que los anunciantes pagaremos cada vez que un usuario visita nuestro website y nos compra. ¿Vale? Entonces, CPL, impactos, CPC, clics, CPL, registros y CPA, coste por adquisición. Pero de todas maneras también hay otros modelos de contratación publicitaria. Podemos contratar por tiempo o podemos patrocinar determinadas secciones. Pero realmente con los que trabajamos y los que empezamos a medir son con estos cuatro: CPC, CPM, CPL y CPA. ¿Vale? En cuanto a los anunciantes, pues vemos que en función de modelos de contratación, vemos que el modelo con mayor porcentaje del total contratación publicitaria es
el CPM, que representa un 61% de la inversión que hacen los anunciantes. Pero de la misma forma que el CPM, CPC, CPL y CPA son modelos de contratación publicitaria, el coste por clic, el coste por lead y el coste por adquisición también pueden ser indicadores o parámetros de medición del rendimiento de nuestras campañas. Es decir, podemos saber si hemos generado un volumen de impresiones que hemos contratado a CPM y hemos generado X clics, lo que podemos hacer es calcular cuánto nos ha costado cada clic en función de lo que hemos invertido para generar ese total de impresiones. Es decir, imaginemos que hemos invertido 3.000 euros, hemos generado 1,5 millones de impresiones y nos han pinchado 10 veces. Pues sería tan sencillo como dividir la inversión por los clics y tendríamos el CPC. Y de la misma forma se calcularía el coste por lead o el coste por adquisición. Es decir, modelos de contratación o parámetros de medición del rendimiento de nuestras acciones tácticas. ¿Vale? Todos los anunciantes trabajan con una estrategia, pero desde mi punto de vista creo que una estrategia global en el medio online debe estar apoyado en lo que llamo los 4 pilares. El primer pilar sería el branding, el segundo pilar sería el traffic acquisition, el tercer pilar sería social media y el cuarto pilar sería distribución. En cuanto al branding, ¿qué incluiríamos? Pues aquí incluiríamos las campañas de publicidad a modelo CPM, es decir, pagamos para mejorar la percepción y posicionar nuestra marca en la mente del consumidor para que cuando surja la necesidad o deseo de comprar un producto como el nuestro, seamos una alternativa y nos tengan en cuenta. También incluiríamos en la parte de branding pues las promociones y los esfuerzos en relaciones públicas, es decir, redacción de contenido, enviar o trabajar con los medios, etcétera. Que también hablaremos de las oportunidades que ofrece toda esta parte en social media. En cuanto a la parte de traffic acquisition o adquisición de tráfico, es qué esfuerzos llevamos a cabo para incrementar el volumen de audiencia a nuestro site. Pero de verdad no es importante tener audiencia por audiencia, porque entre otras cosas tenemos que invertir por ella, sino tenemos que traer audiencia cualificada, usuarios afines a nuestros productos o a nuestros servicios, porque son los que realmente estarán interesados y podremos tener una oferta para ellos. El tercer pilar y dentro de este segundo pilar, incluiríamos la parte del SEO. El SEO es el Search Engine Optimization, es decir, los esfuerzos llevados a cabo por los anunciantes para adaptar su sitio web a los criterios de Google. De manera que lo que tratamos de conseguir es mejorar las posiciones en los resultados de búsqueda de aquellas palabras claves que definen nuestra actividad o nuestros productos. Y hay detrás una disciplina importante y un montón de factores que pueden ayudar a mejorar esas posiciones. En cuanto a la parte de SEM o el PPC, son los enlaces patrocinados en los resultados de búsqueda, que están basados en un modelo CPC, es decir, no pagamos por aparecer en los resultados de búsqueda, sino pagamos cada vez que un usuario ha hecho una búsqueda, nosotros tenemos un enlace patrocinado y el usuario ha pinchado. Hasta ese momento no se paga. Y luego lo que tenemos que hacer es analizar ese comportamiento de ese tráfico que hemos generado gracias a nuestra inversión en campañas de SEM o de PPC. De la misma forma que habíamos hablado de campañas de display, también podemos incorporar en la parte de adquisición de tráfico campañas de display bajo modelo CPC, que nos van a ayudar a dos cosas. Uno, al branding y dos, a generar tráfico. Pero insisto, solamente pagamos por el tráfico que generamos. En cuanto al tercer pilar, que es social media, pues tenemos 3 puntos. El social media optimization, el social media marketing y sobre todo algo que es importante o que es crucial en este nuevo enfoque o en este cambio de paradigma que ha sufrido Internet, donde el usuario pasa a ser un actor principal del medio. Se le da la capacidad de generar contenidos para crear contenidos, encontrarlos, compartirlos y expandirlos por la red. Y de la misma forma, los anunciantes también estamos trabajando en esa labor de generación de contenidos, pero no contenidos para dejarlos ahí de más. Lo que estamos buscando es que exista una conversación entre nuestros usuarios y nosotros, a través de ese contenido que generamos y esa conversación, diálogo, que es lo que vamos a ir buscando. Y el cuarto pilar, el que nos vamos a apoyar, es en la distribución. Y aquí incluiríamos la afiliación. Y la afiliación es un marketing de resultados en el que solamente pagamos a esas empresas, a esos websites que se asocian en este programa de afiliación nuestro, cada vez que un usuario se registra o cada vez que un usuario nos compra. Ellos se comprometen a dar visibilidad a nuestra marca, a generarnos audiencia y cobrarán siempre y cuando esa audiencia se registre o se compre. De la misma forma, la afiliación es distribución porque nos está ayudando a vender nuestros productos, pero también nos está generando tráfico y también nos está dando visibilidad, por lo tanto nos está ayudando en ese proceso de construcción de marca. Con todo este tráfico que estamos conduciendo desde los distintos esfuerzos que estamos llevando a cabo, lo que tenemos que analizar el tráfico que nos viene, medir qué porcentaje
genera las conversiones y de qué producto, y de la misma forma entender esos ratios buscando que los costes por adquisición nuestros sean bajos y el retorno de la inversión que vamos generando pues vaya creciendo y vaya incrementándose cada vez. ¿Vale? Normalmente, cuando trabajamos en acciones tácticas, lo que hacemos es, de la misma forma, utilizar los landing page. Los landing page son páginas de aterrizaje a las que vamos a conducir el tráfico desde nuestras acciones tácticas buscando un call to action, es decir, buscando realmente una venta o buscando un registro, etc. Y lo que os he presentado aquí son cuáles son las zonas de mayor visibilidad según los análisis de eye tracking para saber que en estas zonas son en las que tenemos que ubicar la información clave y los botones de llamada a la acción que comentábamos. ¿Vale? A través de todas las acciones que nosotros hemos visto en esos 4 pilares, pues las vamos ahora a desmenuzar. Y vamos a hablar de display, ¿vale? Vamos a hablar de las campañas de PPC, que esto era lo que comentamos en Search, en SEM, inversión en enlaces patrocinados, las promociones y el emailing. Y todo ese tráfico que conducimos o que generamos gracias a los clics en estas acciones, los llevamos a los landing page. Y todo el tráfico que estamos generando gracias a nuestra adaptación a los criterios de Google, a los enlaces que tenemos, a social media, a la afiliación y a publicidad comportamental, los vamos a conducir a un website, a nuestro website, buscando esas conversiones después de los clics en estas acciones, conversiones o ventas que representarán un revenue o una facturación para nosotros, y descubriremos entonces cuál es el coste por adquisición de cada una de las acciones tácticas y sabremos cuál es el retorno de la inversión de cada una de las acciones que hemos llevado a cabo. Y de esta forma podremos diferenciar los 2 tipos de conversiones de post-click, es decir, conversiones que se producen después de que un usuario ha pinchado en alguna de las acciones de nuestra estrategia, ha sido conducido a los landing page o a nuestro website y han comprado. Y dentro de las conversiones de post-click hay 2 tipos de conversiones. Conversiones de post-click directos o conversiones de post-click indirectos. Las conversiones de post-click directos significa que un usuario es impactado, por ejemplo, por una campaña de publicidad, pincha, visita nuestro website o nuestro landing page y en ese mismo proceso compra el producto. Una conversión de post-click indirecto o post-conversion significa que un usuario es impactado, por ejemplo, por nuestra campaña de publicidad, pincha, es conducido al landing page o a nuestro website, no compra, sino que abandona antes la página, ¿vale? Y 4 días, 5 días, X tiempo más tarde, siempre con una coherencia en la medición del tiempo, ese mismo usuario viene. Como el servidor y el ad server le colocó la cookie, cuando venga va a decir, ¿te conozco o no te conozco? Sí, te conozco porque tienes la cookie, me permite identificarte y sé cuándo viniste y no compraste. Pero hoy que vienes a visitarnos, finalmente compras el producto. Es decir, post-click directo, impacto, clic, visita, compra. Post-click indirecto, impacto, clic, visita, abandono de la página o del site, vuelta y compra. ¿Vale? Bajo este enfoque de medición, centrando toda la medición en el post-click, lo que vamos a ver es que los motores de búsqueda, y sobre todo Google, va a ser uno de los principales conductores de audiencia, conductores de conversiones y conductores de revenue. Por lo tanto, son los que nos va a ser más interesante reforzar dentro de nuestra estrategia. Y esto conlleva una situación de dependencia fuerte de Google y tenemos que analizar si realmente esa es la situación. Gracias a este enfoque de medición, lo que nos va a permitir es medir el rendimiento de esas acciones que hemos metido dentro de esos 4 pilares. Y nos va a permitir, de la misma forma, descubrir cuál es el coste por adquisición de cada una de las acciones y el retorno de la inversión que estamos generando. Y para poder medir esto necesitamos una herramienta de analítica web, es decir, ese enfoque de medición basado en el site-centric del que hablábamos antes. Y herramientas de analítica pues como Google Analytics, como Omniture o como las que hemos descrito y hablado de ellas anteriormente. Pero la realidad es que no podemos controlar, no podemos medir ni podemos gestionar aquello que no estamos entendiendo, no podemos controlar aquello que no medimos. Y la realidad es que la estrategia, como ese conjunto de acciones tácticas donde unas alimentan a otras y todas se retroalimentan entre sí, existe una correlación entre unas con otras. Y lo que tenemos que entender es que muchos de los usuarios que han comprado gracias a una búsqueda en Google, previamente fueron impactados por nuestras campañas de publicidad.
Lo que pasa es que fueron alcanzados por nuestras campañas de publicidad y no compraron. Pero lo que hemos hecho es trabajar en ese proceso, en ese brand awareness, tratar de posicionar la marca en la mente del consumidor. Ante este nuevo enfoque de medición, aparecen un nuevo tipo de conversiones, que son las conversiones de post-view. Y las conversiones de post-view lo que significa es que un usuario es impactado por nuestra campaña de publicidad o, por ejemplo, abre un emailing, no pincha y X tiempo más tarde ese usuario nos compra. ¿Vale? Entonces, el post-click hay un clic previo que lleva a la compra, el post-view hay un impacto sin clic, pero que luego genera una compra. ¿Vale? Hay que entender que al final las campañas de publicidad son publicidad como tal. La publicidad es comunicación persuasiva dirigida a modificar esas actitudes, pero también es el motor que acelera el conocimiento de una marca. Los objetivos que nos planteamos deben de ser en términos de comunicación y los resultados los debemos de medir igualmente en términos de comunicación. De manera que para que podamos entender cómo se ayudan unas acciones a otras, tenemos que diferenciar este tipo de conversiones y tenemos que utilizar una tecnología y tenemos que utilizar unas marcas o unas huellas o unos píxeles, códigos en nuestra página, adaptarlo tecnológicamente para que podamos entender precisamente esos comportamientos y para que digamos, no, este usuario no sabemos si fue alcanzado o no por nuestra campaña de publicidad. Lo que sí que sé es que este usuario ha comprado en Google después de haber hecho una compra, después de haber hecho una búsqueda y compra. Pero lo importante es ver si ese usuario efectivamente fue impactado o no por nuestras campañas de publicidad. Y lo que os he traído hoy aquí es un análisis de qué es lo que ha pasado con una campaña de display de publicidad real en Internet de Kaspersky. ¿Vale? Entonces, en este plan de medios lo que incluimos son distintos soportes o distintos sitios web, pues ABC, Expansión, Marca, MSN, Yahoo, etc. En esta columna lo que encontramos son las impresiones o los impactos publicitarios que hemos generado y podemos hablar que del total medios generamos unos 43 millones de impactos publicitarios alcanzando a 12 millones de personas distintas. ¿Vale? La inversión de este plan de medios fue aproximadamente unos 15.000 euros y con 15.000 euros de inversión hemos alcanzado prácticamente el 50% de la población internauta. De los 12 millones de usuarios que alcanzamos, 42.000 de ellos hicieron clic en la publicidad. Por lo tanto, tenemos un ratio de click-through, o un CTR que se llama, del 0,10%. Es decir, el 0,10% de los usuarios que hemos impactado finalmente hicieron clic. Luego tenemos otra columna que lo que representa es el número de impactos a cada una de las mismas personas. Y sabemos que con nuestra campaña de publicidad y en Internet podemos establecer o limitar el número de veces que impactamos a un mismo usuario, lo que nos permite optimizar la inversión. Y eso es un criterio de segmentación que se llama la frecuencia. Y decimos, solo quiero poner frecuencia 3, es decir, que a un mismo usuario le vamos a impactar 3 veces. Si un usuario tenemos la oportunidad de volver a impactarle, a través de esa cookie que el ad server le ha dejado, dirá, ¿te conozco o no te conozco? Sí, te conozco porque tienes mi cookie. ¿Cuántas veces te he impactado? 3. ¿Y no has pinchado? No. Pues entonces, en este caso, no voy a impactarte a ti. Vamos a dejar esta impresión para otro usuario. Entonces, ese control de la frecuencia nos permite tener más cobertura en nuestras campañas y nos permite calcular que invirtiendo este dinero vamos a alcanzar tanto porcentaje de la población internauta. ¿Cuál es la ventaja que tiene Kaspersky en este caso? Pues que nuestro público objetivo son los 25 millones de usuarios, porque los 25 millones de usuarios están expuestos al malware. Por lo tanto, para nosotros es mucho más sencillo. Por la misma forma, también tenemos un core target, que son usuarios entre 25 y 45 años, heavy users de Internet, etcétera, etcétera. Pero al final, con esta forma de trabajar, lo que nos permite es buscar a aquellos usuarios, alcanzarlos e impactarlos con nuestra campaña. En resumen, de los 12 millones de personas alcanzadas, 42.000 clics hechos por 36.000 personas diferentes, tan solo se generaron 13 ventas. 13 ventas de post-click. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago el análisis y veo esto, diría, he invertido 15.000 euros y he generado 13 conversiones. ¿Cuánto me ha costado cada conversión? Pues me parece que está en torno a los 1.000 y pico euros. ¿Vale? Pero es que esa no es la realidad. La realidad es que hubo 13 usuarios que, habiendo sido impactados, pincharon y compraron, pero hubo 1.401 usuarios que fueron impactados
no pincharon, pero luego su cookie apareció al final del proceso. Es decir, que el resultado es que las conversiones totales generadas por nuestra estrategia en la que Display, este plan de medios, fue una de las acciones, ¿vale? Pues son la suma de los post-views más la suma de las conversiones de post-click. ¿Vale? Pero entender que es muy diferente hablar de invertir 15.000 euros, tener 13 conversiones, que hablar de he invertido 15.000 euros, ha habido 1.414 conversiones, de las cuales 13 son post-click y 1.401 son post-views. Creo que, lógicamente, pues el enfoque y los resultados son bastante diferentes. De tal manera que este nuevo enfoque de medición lo que nos va a permitir es medir la relación matemática entre las distintas acciones de nuestra estrategia y lo que nos va a dar es la visibilidad de si lo que estamos haciendo realmente nos genera unos resultados y un retorno o nos está haciendo pues no trabajar de la forma correcta, por lo tanto tendríamos que replantearnos la estrategia, porque desde mi punto de vista, y siempre digo esto, no es lo mismo un usuario de Internet que un usuario que visita nuestro website. No es lo mismo un usuario que nos visita que un usuario que se registra. No es lo mismo un registro que un comprador. No es lo mismo un comprador que un cliente. Y no es lo mismo un cliente que además de cliente es nuestro fan en Facebook, nuestro follower en Twitter, nuestro seguidor en Google+, etc. Hay distintos niveles de relación con esos distintos clústeres o conjuntos de usuarios que hemos ido configurando fruto de esa toma de contacto o ese comportamiento dentro de nuestra plataforma. De manera que nuestro trabajo será intentar hacer una mejora en la relación que tenemos con cada uno de los clústeres o de los grupos que hemos configurado y buscar la satisfacción del cliente y la recomendación de nuestros productos. Y para ello, social media también es un elemento importante. Por eso digo que la clave está en mejorar esos niveles de relación. De manera que lo primero que buscamos es que los usuarios tengan una percepción hacia nuestra marca. A continuación, lo que buscamos es que los usuarios tengan una experiencia con nuestra marca, pues a través de visitar nuestro website, a través de probar nuestros productos, leer nuestro contenido, etcétera. Para que esa experiencia sea satisfactoria y finalmente nos compren los productos, buscando en un futuro la fidelización de clientes para conseguir la prescripción o recomendación hacia nuestros productos dentro de su entorno. Y de hecho, nosotros estamos trabajando bastante fuerte en el desarrollo de programas Member Get Member o cómo un usuario capta a otro a través de este enfoque y a través de conseguir la prescripción de usuarios. ¿Vale? Perdón. De manera que cuando analizamos todo ese distintos tipos de usuarios y todas nuestras acciones, nos encontramos que estamos generando impactos publicitarios a través de campañas de display, estamos generando tráfico a través de los clics tras la presencia de los resultados de búsqueda, estamos generando aperturas y clics en los emailing, estamos generando visitas a través de la afiliación, etc. Todos estos impactos publicitarios son los esfuerzos que estamos haciendo a través de esas campañas y de los cuales un porcentaje de ellos, ¿vale?, pincha y aparece ese CTR que hemos visto antes del 0,10%. Del total clics, no todo el mundo que pincha en una pieza nos visita. Estoy convencido que muchos de vosotros habéis sido impactados por esos formatos raros que aparecen en los medios y que ocupan la pantalla, que se llaman superstitial, interstitial. Hemos intentado ir a cerrarlos y, desgraciadamente, no hemos conseguido cerrarlos y nos ha llevado a la página. Y en cuanto hemos llegado, hemos vuelto para atrás o hemos cerrado la página. Por lo tanto, tenemos que descubrir también qué porcentaje de los clics representan visitas y qué porcentaje de los clics son hechos por personas distintas. Por eso en la tabla de antes aparecían clics y clics únicos. ¿Vale? Y finalmente, de esas visitas hay un porcentaje de ellos que se registra o hay un porcentaje de ellos que nos compra. Y igualmente, pues tenemos que descubrir estos ratios. ¿Vale? En este slide, lo que he tratado de presentaros es qué acciones dentro de los 4 pilares, ¿vale?, y qué tipo de efecto nos van a generar o vamos a conseguir. De manera que generaremos brand awareness a través de la inversión en publicidad en medios tradicionales, conseguiremos mejorar el brand awareness a través de nuestra inversión en campañas de display, conseguiremos generar nuestro awareness a través de relaciones públicas, social media o la afiliación. Conseguiremos transmitir ese interés y que el usuario sea el que nos busca a través de Search, a través de la parte de SEO y de PPC,
la parte de publicidad basada en comportamiento y lo que buscamos básicamente es el movimiento a la acción y la compra del producto. Es decir, que cada una de las acciones tácticas de nuestra estrategia buscan un objetivo concreto y todo se complementa, ¿vale? Necesitamos, para poder medir esto, contar con las herramientas de analítica web, pero también necesitamos contar con herramientas que nos permitan medir ese rendimiento de las campañas que estamos haciendo, los esfuerzos. Necesitamos medir, porque medir no es una oportunidad, es algo clave para entender nuestra inversión. Y todo ello dirigido a buscar ese coste de adquisición, reducir los costes por adquisición y incrementar el retorno de la inversión. Fruto de nuestra experiencia en este enfoque estratégico, hoy os puedo decir que el 70-75% de las conversiones de post-view se producen en usuarios o tienen el último clic en Google, ¿vale? Y que el 10-12% de los post-clic se producen en usuarios que previamente fueron impactadas por nuestras campañas de publicidad. Es decir, sí podemos medir relaciones entre las distintas acciones utilizando este enfoque estratégico y este análisis de medición. Y de la misma forma, también es importante en este caso hablar de la publicidad comportamental, es decir, algo que también nos puede ayudar a vender. Un usuario, por ejemplo, ha visitado nuestra página, imaginemos que somos Audi, y se ha interesado por el Audi A3. En un futuro, cuando tenga la oportunidad de volver a impactarle, no le voy a servir publicidad de Audi, le voy a servir publicidad del producto que se interesó cuando visitó nuestro website, y en este caso le serviríamos publicidad de A3. El retargeting nos ayudaría a hacer todo esto y el remarketing sería exactamente lo mismo, pero en resultados de búsqueda. Y se servirían impactos publicitarios basados en los clics que los usuarios han hecho en los resultados de búsqueda de Google o de Yahoo. ¿Vale? En este caso es una solución de Google y lo que hace es los usuarios que pincharon en alguno de los enlaces patrocinados después serán impactados a través de la red de display de Google, ¿vale? Y a través de formatos publicitarios como tal. De manera que lo que estamos haciendo es generar impactos publicitarios a través de display, generar clics en motores de búsqueda, ya sea de orgánico, es decir, el SEO, o ya sea enlaces patrocinados, es decir, el PPC. Lo que vamos a hacer es generar clics igualmente en la afiliación. Vamos a generar aperturas y clics en los emailing y vamos a también generar tráfico a través de nuestras campañas en Facebook, que también es otra opción donde podemos invertir, ¿vale? Todos esos clics lo que representan son visitas a nuestros landing page o a nuestro website, de manera que podemos analizar y entender comportamientos sabiendo qué productos son por los que se interesó cuando nos visitó para poder llevar a cabo esos impactos publicitarios futuros basados en comportamiento, es decir, ese retargeting y ese remarketing. De manera que lo que vamos a tratar es mejorar los ratios de conversión porque es publicidad de calidad, afín y teniendo en cuenta el comportamiento del usuario, intentando generar esas conversiones. ¿Vale? Pues nada, simplemente daros las gracias a todos vosotros. Os he dejado aquí por si queréis seguirme o visitar mi blog y muchas gracias a todos. De todas maneras, me encantaría que si alguno tiene una pregunta o quiere que comentemos algo, estoy abierto a cualquier duda, inquietud que os pueda haber surgido. ¿Se puede poner un tope? O sea, si yo ya sé que he molestado a un usuario, porque cuando también te molesta cierta publicidad, por supuesto. ¿se puede cortar porque sabes que te ha cerrado 3 veces porque eres un pesado? Sí, date cuenta. Somos unos pesados. No, hemos dicho, no, gracias. Hemos dicho antes que cuando haces un plan de medios, tú puedes establecer un criterio de segmentación que era la frecuencia, que era limitar el número de veces que impactas a un mismo usuario. Por lo tanto, la respuesta es sí. Pero tú ponte el caso de lo bueno, lo malo que es la publicidad tan molesta y lo bueno que puede ser una publicidad bien enfocada. Pongamos el caso, imagínate, no sé si es el tema, ¿vale? Pero imagínate que entras a ver el website de Zara y te has interesado por determinada ropa, ¿vale? Entonces, no has comprado, pero tenemos información y podemos reimpactarte con impactos de publicitarios de aquellos productos por los que te interesaste. Te hemos impactado 3 o 4 veces y no has comprado.
pero podemos analizar las mujeres o las chicas que compran estos productos, además compran este otro. A lo mejor esta chica no quiere comprar eso. ¿Por qué no empezamos a servirle impactos publicitarios de aquel producto que compraron las que iniciaron una compra como tú? Es decir, que sí, la cuestión es que puedes limitar el impacto, tienes que dejar de molestar a los usuarios, porque al final también una percepción, y eso que comentas tú es la saturación publicitaria. El número de impactos cuando la publicidad empieza a tener un efecto negativo. Qué pesado, Repsol, que siempre que llego a casa y pongo la tele, los tengo ahí, joder. ¿Sabes? Pero sí, efectivamente, puedes controlar y limitar el número de impactos, puedes analizar esos comportamientos y puedes modificar el mensaje del impacto publicitario que generaremos más adelante. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vale. ¿Con qué frecuencia borra la gente los cookies o cuánto te fías de los cookies? Vamos a ver. Normalmente el heavy user suele ser un usuario más avanzado y efectivamente hay distintos navegadores que tienen la solución de la navegación privada. Es decir, que le estás limitando la capacidad a los servidores y a los ad servers de dejarte esa cookie. Y hay una directiva europea en torno a todo ello. La realidad es que los usuarios más avanzados hablan de 3-4 semanas el tiempo que tardan en borrar la cookie y empezar desde cero. Pero yo estoy convencido que tú visitas los mismos sitios todos los días, incluso en el mismo orden. Es decir, que tarde o temprano tu comportamiento se va a parecer a este otro que yo tengo en mis bases de datos. Por lo tanto, a ti tú vas a pasar una cuarentena y en función de tu comportamiento van a ir ajustando, a que efectivamente eres tú. ¿Vale? Porque al final tú tienes tu perfil de búsquedas. Eso cuando trabajas con la cookie, pero cuando trabajas, por ejemplo, con una plataforma, con una red social, como por ejemplo Facebook, tú no te logueas todos los días. Y aunque borres cookie, Facebook sabe que este usuario lo que ha hecho diariamente y además hay un montón de información muy rica sobre el tracking de Facebook. Pero efectivamente, se borran las cookies, pero las cookies no son malas. Las cookies son buenas porque pueden ayudar a tener impactos publicitarios de calidad y puede ser una solución para anunciantes. Lo que pasa es que bueno, la publicidad yo entiendo que en determinados momentos es molesta, intrusiva, pero también podemos encontrar publicidad que aporta o podemos tener distintos objetivos. Y yo pongo, por ejemplo, el caso de esa diferenciación que hemos hecho de usuarios de Internet, visitas, registros, compras, compradores, clientes y luego además fans. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, aprovechamos el retargeting o esa publicidad comportamental para tratar de convertir clientes en fans. Entonces, cuando van navegando por Internet, como sabemos que nos ha comprado, le decimos muchas gracias por confiar en los productos de Kaspersky. Pero si ahora quieres conseguir descuentos, informarte de nuestras promociones y de nuevos lanzamientos, haz clic aquí y conviértete en fan en Facebook. Es decir, que también en esos objetivos que nos fijamos para cada usuario, podemos ir buscando esa mejora en la relación, intentando la prescripción por parte de ellos. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta que tengáis? ¿Qué vamos a hacer con la presentación? ¿Perdón? ¿La presentación la podemos hacer con ella? Sí, yo de todas maneras imagino que Emprende 2012 os la pondrá a vuestra disposición, pero de todas maneras, hombre, a lo mejor está mal que diga esto, pero bueno, yo tengo el blog, en unos días, cuando tenga tiempo, voy a hacer un post de todo ello y podréis descargaros desde ahí la propia presentación. Y de todas maneras, bueno, yo también lo digo, ¿sabes? Si en algún momento tenéis una duda, podéis mandarme un mensaje, un mail, que estaré encantado de poder resolver o ayudar en todo lo que pueda. ¿Vale? Gracias. ¿Hay realmente compra de información de usuarios entre empresas? Compra de información. Sí. Aquí lo único que se puede comprar son son bases de datos. ¿Vale? Imagínate, yo tengo una base de datos y hay empresas especializadas en las que tienen o ofrecen servicios de emailing, de manera que yo puedo comprar una acción de emailing a la base de datos. Pero
Toda base de datos tiene que estar registrada en la Agencia de Protección de Datos y tiene que tener unos requisitos mínimos. Y si efectivamente quieres utilizar esas bases de datos con fines comerciales, debes de incluirlo. Y creo que también por respeto de los usuarios y por el buen gusto y el buen hacer dentro de esta industria, que creo que es importante también, sobre todo para los profesionales o para personas como yo, que considero que soy un evangelizador por parte de este uso del medio y aprovecharlo de forma estratégica, porque realmente sí tiene un valor para las empresas, independientemente del tamaño que tengan. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. ¿Vale?